Marcelo Lasaña. Marcelo Lasaña, les cuento un poquito, es PhD en Gestión Pública por la Universidad Barcelona, la Autónoma de Barcelona, es socio director de Lead to Change Chile y de Protea Becoming Adaptative de Barcelona, es experto en innovación y liderazgo adaptativo, profesor en diversas universidades de la región y España y consultor internacional de empresas y servicios públicos. Marcelo, es un gran gusto tenerte hoy con nosotros. Sabemos que estamos con varias horas de diferencia con Barcelona, así es que para nosotros estamos llegando al horario de almuerzo y contigo a la hora del té. Tu tema de hoy nos encanta, organizaciones adaptativas en tiempos disruptivos. Será un gusto escucharte, Marcelo, y ya te cedo el micrófono. Un gusto para mí, un saludo grande, fraterno a todos y todas, los colegas panelistas y al público, a las personas que nos están mirando y escuchando. Saludarte a ti, especialmente Mercedes, por darme esta oportunidad y obviamente a PAR, la organización, por celebrar este magnífico congreso, ¿no? Y no te preocupes porque esté en la hora del té, ¿no? Primero, no acostumbro a tomar té y en segundo lugar, a la 1 de la madrugada mía tengo una intervención con Ecuador, de 1 a 3, así que esto es extraordinario. Sí. Con los tiempos muy locos. Los tiempos locos, exactamente. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Bueno, yo les hablaré de organizaciones adaptativas en tiempos disruptivos. Por tanto, hablaré no de las personas, hablaré de los contextos que cambian y que en alguna medida fuerzan a que las personas desarrollen nuevas habilidades, nuevas competencias, nuevos mindsets para mirar, sobre todo para mirar. La primera cuestión, tiempos de disrupción. Y aquí quiero romper una lanza porque el lenguaje a veces se corrompe. Y Octavio Paz decía que a veces, para que no se corrompa el lenguaje, hay que someterlo a una dieta de pan y agua. Y la disrupción está corrompida porque todo el mundo entiende como disrupción el cambio abrupto. Incluso en el diccionario, lo he cotejado estos días, de la Real Academia Española La Lengua, señala algo similar. Sin embargo, irruptio, del latín, significa lo que invade, lo que penetra, lo que accede violentamente. Y el prefijo dis significa la negación del adjetivo. En consecuencia, disruptio o disrupción significa huida, lo que sale. Y lo que estamos viviendo hoy en día es precisamente este tiempo de disrupción, donde hay un desvelamiento de las cosas. Es decir, el velo sobre aquello ilusorio que pensábamos se ha corrido y nos ha presentado la realidad tal como es. Cuando hablamos de tiempos de conflicto, tiempos complejos, tiempos inciertos, tiempos volátiles, esos tiempos han existido siempre. Hoy día la tecnología lo ha acelerado, los medios de comunicación lo han acelerado, la globalización lo ha acelerado, pero siempre han existido. Lo que se ha corrido es el velo que nos hizo ver durante mucho tiempo, y es un velo cultural, es decir, de nuestras creencias y nuestros valores, que sostenía que el contexto del cual vivíamos era estático y el contexto era cierto, donde las certezas eran lo que existían. Bueno, eso yo soy de aquellos que piensan que si bien estamos viendo un tiempo de incertidumbre acelerada, la incertidumbre siempre ha estado presente. Que hoy día, y más con la situación de la pandemia, y más con la situación de la globalización, y más con la situación de la transformación digital, la incorporación en todo lo que hacemos de la tecnología, genera ciertamente un cambio potente. Pero donde más importante se está provocando esta transformación es en la forma como nosotros miramos la realidad. Es una cuestión epistémica, en el cómo estamos mirando la realidad. Por tanto, en aquel paradigma cartesiano de ver la realidad
mecánicamente, donde las organizaciones eran productoras de ladrillos, sean servicios públicos o sean empresas, ladrillos del mismo tamaño, del mismo color, del mismo peso, la talla única para todos, porque teníamos la certeza que eso era lo único que se podía hacer y que quienes estaban ahí fuera, en ese contexto, beneficiarios, ciudadanos, consumidores, clientes, siempre consumían lo mismo. Hoy día esa mirada ya no sirve. Por tanto, necesitamos una nueva gramática y un nuevo vocabulario para entender la realidad. Y ese nuevo vocabulario, esa nueva gramática, no es más que la complejidad. Los sistemas adaptativos complejos. Si seguimos mirando las organizaciones como una máquina, nos equivocamos. No tienen la cintura para vivir los tiempos que vivimos. Tenemos que mirar las organizaciones como si fuesen organismos vivos, es decir, adaptativos. ¿Qué es una organización adaptativa? Para ello, voy a citar a Harari, que hace 4 días atrás aparece en la prensa y dice que las 2 grandes habilidades del futuro de las personas es la fortaleza emocional y la capacidad adaptativa. Eso trasladado a las organizaciones lo mismo. Las organizaciones han de desarrollar una capacidad adaptativa. ¿Qué es una organización adaptativa para vivir en los tiempos de la complejidad y de la incertidumbre? En primer lugar, no me he puesto, tú me dices cuando tengo que acabar, porque yo me puedo lanzar y sigo. Sí, te aviso, tranquilo. Sí. Bueno, avísame. ¿Qué es una organización adaptativa? Me imagino que algunos de ustedes, si no todos, en algún momento de su vida han saltado en una cama elástica, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Cada vez que tengo algún embotamiento mental, me voy a saltar en una cama elástica. Bueno, hoy día vivimos en muchas camas elásticas. Cuando una organización salta en su ecosistema, que es una cama elástica, modela el ecosistema, la cama elástica y sus integrantes, y los otros modelan a esa organización. Vale decir, se produce una alta interacción donde tú, como parte del ecosistema, estás determinando el ecosistema y el ecosistema que se configura de la interacción de todos te modela a ti como empresa. Por tanto, una organización mecanicista no puede sobrevivir en un ecosistema altamente variable. Tiene que ser una organización adaptativa. Otro ejemplo es ir en bicicleta, muy rápidamente. Cuando uno va en una bicicleta estática, eso es mecánico puro. Sabe los insumos que necesita, sabe lo que va a ocurrir y sabe los resultados que va a obtener. Sin embargo, si uno coge una bicicleta de propulsión humana, por decirle, tú entras en interacción con calles, transeúntes, tipo de pavimento distinto, densidad de coches diferente, realidad que va determinando la forma de conducir y las decisiones que vas adoptando. Vale decir, hay una alta variabilidad. Por tanto, la destreza de corregir la desviación y la corrección es clave. Es decir, la capacidad adaptativa frente al entorno es clave. Y atención, no es yo, empresa u organización, y entorno. No hay esa separación. Yo soy el entorno. Yo formo parte del entorno. Yo lo co-creo, coevoluciono con el resto de las organizaciones. ¿Para qué adaptarse a una organización? ¿Para qué sirve esto de ser una organización adaptativa? En primer lugar, para reducir los niveles de incertidumbre. Mientras más capacidad adaptativa tiene una organización, más capacidad tiene de reducir la incertidumbre del contexto y reducir su nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque cuando la incertidumbre y el nivel de complejidad es muy alto, la navegación para la empresa se puede tornar muy complicada, no compleja, complicada, difícil. Complejo viene de complexus, lo que está entrelazado, que no tiene nada que ver con lo complicado. No es posible que las empresas hoy día puedan controlar o comandar la incertidumbre y la complejidad. Se acabó el mundo del control.
Hoy día necesitamos cartas de navegación, ni siquiera grandes planificaciones de estrategia que nos permitan movernos y navegar por la incertidumbre y aprovechar las oportunidades, como ya verán más adelante, que nos ofrece la incertidumbre. Si no nos equipamos, la incertidumbre siempre será mala, como aquel verso de Séneca que decía, si no sabemos dónde vamos, todos los vientos nos son desfavorables. En segundo lugar, la identidad. Nos sirve como empresa, como organización, para conservar la identidad. Y la identidad no es la misión, no es la visión, es lo que yo soy. ¿Qué es lo que yo aporto en mi ecosistema? Es decir, yo, con un grupo empresarial que tuvimos que trabajar hace un poco tiempo atrás, era un gremio, les preguntamos, ¿qué pasaría hoy si el gremio desaparece? Nadie sabía responderlo. Nadie, porque no estaba enraizada la identidad. Pero el pensar en la identidad desde la perspectiva adaptativa permite ir creando y desarrollando y sobre todo explorando los espacios de posibilidad. ¿Hacia dónde voy? La pandemia ha sido un gran catalizador para que muchas organizaciones exploren su identidad y ofrezcan servicio a partir de una identidad ampliada. Trabajando con un servicio público chileno hace un par de semanas, están haciendo cosas que nunca imaginaron que podían hacer, pero lo están haciendo porque si bien algunas de ellas estaban en carpeta, no había nada, ninguna fuerza que impeliera a ese servicio a desarrollar actividades o acciones o funciones o prestar servicios de una manera distinta. Entonces, el repensar permanentemente la identidad en el contexto lo que permite a una organización es explorar su espacio de posibilidades y de oportunidades. El tercer por qué o para qué de la adaptación, como veis, siempre ponemos animales aquí, el pulpo, el rey de la adaptación. Se puede camuflar no solamente en colores que se mimetiza, sino en formas, en 3 dimensiones distintas. Conservar la independencia o la autonomía. Si bien yo soy parte del ecosistema, yo tengo una autonomía en ese ecosistema. Tengo una independencia, que es mi identidad y lo que yo hago con mi entorno. Si la capacidad adaptativa es baja, se pierde esa autonomía. Y la mejor forma, porque yo tengo que aprovechar la incertidumbre, me beneficio de la incertidumbre, pero la única forma de que la incertidumbre no me ahogue es en la medida que yo consiga desarrollar autonomía. Y la única forma de desarrollar autonomía para una organización o una empresa es diversificarse, a generar capacidades muy diversas dentro de la organización. Cuando tenemos organizaciones que solo ponen clavos, obviamente que una organización que solo pone clavos es muy frágil y ante cualquier ventolera puede desaparecer. Por tanto, la capacidad de autonomía está muy vinculado por hacer más variable la empresa, tener muchos estados de variabilidad dentro de la empresa para enfrentar los diversos estados de variabilidad de ese entorno. Ahora quiero hablarles de lo que nosotros hemos denominado en Protea los aminoácidos de la adaptabilidad. Los aminoácidos son componentes esenciales de las proteínas y esenciales de la vida humana. Bueno, hemos cogido esa metáfora para entender cuáles son los 5 componentes básicos de una organización adaptativa, en definitiva, de la adaptabilidad. En primer lugar, y aquí la flor que aparece es la protea, la que da nombre a nuestra empresa, Protea Becoming Adaptative, la que está en Barcelona. La protea es una flor que se adapta a cualquier entorno y toma formas distintas y su nombre lo toma del dios Proteo, que es el dios de la metamorfosis y el cambio. La primera capacidad, o el primer atributo, la primera propiedad que ha de tener una organización adaptativa es la capacidad de anticipación. No significa esto que la organización puede predecir el futuro. Olvídense, en los tiempos que corren, la predictibilidad es mínima. Por tanto,
La capacidad de anticipación tiene que ver con la capacidad de escucha del entorno, del qué está pasando en el entorno próximo y en el entorno lejano, en la capacidad de leer las señales del entorno y despejar el ruido. Es decir, cuando estamos en la cama elástica y estamos todos saltando allí, yo he de entender las señales que me envían los otros que están saltando de manera tal que yo no me caiga. Entonces, he de separar el ruido de la señal y entender las señales, porque en la interacción se produce una limitación recíproca entre las distintas empresas, organizaciones o actores que pertenecen a un ecosistema. Y la mejor forma de hacer que esta limitación recíproca sea útil, sea sinérgica, es a través de la emisión de señales y de la comprensión de señales. Por eso un ecosistema ha de ser muy transparente. Y recuerden que en un ecosistema de vida, de seres vivos, y en la evolución, aquellos ecosistemas que mejor se desarrollaron fueron aquellos donde habían alto componente sinérgico. En los ecosistemas donde hay parasitismo, lo que prevalece es la muerte. El segundo atributo es la agilidad, como es la de este guepardo. Una organización adaptativa es ágil en la medida que puede cambiar con rapidez, no precipitación, rapidez de acciones. Pasar de una estrategia A una estrategia B cuando el entorno le genera una perturbación, cuando el entorno le genera cierta desasosiego, cierto estrés. Bueno, esa agilidad tiene que ver con cuán rápido yo puedo cambiar de mi toma de decisiones. En tercer lugar, este bosque de bambú, que representa muy bien una máxima del budismo zen, roble por dentro, junco por fuera. Fortaleza, mira, coincide mucho con lo que decía Harari, fortaleza emocional, roble por dentro, ductibilidad, junco, capacidad adaptativa por fuera. La adecuación es el fitness, en el sentido de adecuación, no solo de hacer ejercicio, de una organización. Es decir, sus recursos físicos, sus recursos tecnológicos, sus recursos informáticos, sus recursos financieros y el talento de las personas que está dentro de la organización, cómo yo lo recompongo ante una incertidumbre. Hoy día, ante la pandemia y la crisis económica y social que se ha derivado de la crisis sanitaria, todas han tenido que jugar con el puzzle del cómo adecuarse. Ayer se han cerrado los restaurantes y bares aquí en España, aquí en Cataluña, quiero decir, en consecuencia, ¿cómo yo presto ahora el servicio? Yo no puedo atender, pero tengo que seguir existiendo, y el delivery es la opción para muchos, pero muchos se han reinventado de forma distinta. Tiene que ver con esa capacidad de reconfigurarse de una organización. Aprender, la capacidad de aprendizaje. Las organizaciones son basadas fundamentalmente en la economía de la información, en el dato, en la información y el conocimiento, pero la gran mayoría, especialmente el sector público, y lo conozco muy bien el sector público, es un pésimo gestor de su propio conocimiento y de su aprendizaje. Si pudiésemos monetarizar todas aquellas cosas que se vuelven a hacer y que ya las tenemos hechas, creo que tendríamos para financiar muchos programas sociales en el sector público con el dinero que se pierde haciendo cosas que ya se han hecho anteriormente o información que ya tenemos que no la disponibilizamos para generar valor para los ciudadanos. Por tanto, esta capacidad tiene que ver el cómo yo genero dentro de la empresa, dentro de la organización, talento, cómo yo genero inteligencia colectiva, cómo yo genero que el conocimiento de lo que yo hago y del aprendizaje de la experiencia es un input para crear más valor en las nuevas cosas que voy haciendo. Hoy día la gestión del conocimiento,
y la innovación son críticas para las organizaciones, sean estas públicas o privadas. Un premio al que adivina qué animalito es este. Que lo pongan en el chat. El premio ya veremos cómo entregarlo. Que puede ser un buen chocolate. El quinto concepto es la antifragilidad. Este animalito, lo diré al final, que es, tiene la virtud que tiene una alta robustez, que no es lo mismo que antifragilidad. Lo frágil es que lo que se rompe con facilidad y lo robusto es lo que no se rompe. Pero aquí este concepto va mucho más allá. Y va mucho más allá de un concepto también próximo, que es la resiliencia. Las organizaciones adaptativas tienen que ser robustas, tienen que ser resilientes, pero sobre todo deben ser antifrágiles. La distinción entre resiliencia y antifragilidad es que la resiliencia es la capacidad de absorber las perturbaciones y los golpes y los daños que te puede provocar como organización para volver al mismo lugar. Sin embargo, la antifragilidad es cómo yo como organización me beneficio de la entropía, del caos, de la variabilidad, del conocimiento impreciso, de las perturbaciones, de la incertidumbre, de la incerteza, de la volatilidad, de la ambigüedad. Las organizaciones de hoy, sobre todo para explorar sus espacios de oportunidad, han de ser muy antifrágiles. Este concepto lo hemos tomado de Taleb, Nassim Taleb, que es un filósofo estadístico libanés afincado en los Estados Unidos, y yo creo que es un concepto muy potente, muy novedoso para comprender el cómo las organizaciones no han de huir del caos, sino que han de aprovecharse del caos. Tampoco el caos se controla. Este es un tardígrado, que es un oso de agua, que es un bicho de 5 milímetros. ¿Cómo convertirse en una organización adaptativa? Aquí con esta protea. Bueno, nosotros hemos planteado una ruta, que solo la mencionaré muy rápidamente porque quiero irme a los temas de liderazgo. Esta ruta protea, sobre todo, nos lleva a pasar desde el paradigma mecanicista del problema-solución, identifiquemos problemas, busquemos soluciones, a un paradigma donde desde la incertidumbre identificamos patrones. ¿Cuáles son los patrones que determinan los problemas que tenemos? Muchas veces nos quedamos con los problemas y nos quedamos con los síntomas que representan esos problemas. Los patrones son arreglos, pautas, modelos que existen de la organización y que determinan cómo una organización es en su rutina, en sus comportamientos, etc. Obviamente que en el paradigma mecanicista teníamos más precisión ilusoria, más repetición, pero muy poca adaptabilidad, y lo que se busca es menos precisión, menos repetición, obviamente, y mucha adaptabilidad. Entonces la ruta Protea nos plantea tres fases: el qué pasa, el qué puedo hacer y el hagámoslo. El que pasa es la identificación de los patrones. O sea, cuando estamos en una organización, en un determinado problema, el que sea, en una determinada situación, en una determinada perturbación originada, sea en el ecosistema próximo o en el lejano. Bueno, ¿y qué patrones podemos identificar de lo que está ocurriendo? Patrones desde el entorno o patrones internos. Y ahí vamos a poder definir, y lo hemos hecho con organizaciones, cuáles son mis patrones ancla, que aquellos que no me dejan salir y me meten en el agujero negro de la organización y me convierten en una organización inercial, o los patrones ala, los emergentes, los que me permiten evolucionar, cambiar y adaptarme al y con el entorno. El segundo paso tiene que ver con la creación de los patrones. Una vez identificados los patrones emergentes, cuáles son, priorizarlos y diseñar cómo yo puedo intervenir desde los patrones, generar acciones potentes. Y estas acciones, en este proceso de transformación organizacional en las empresas y servicios públicos, es clave que sea autogestionado. Es decir,
desde las propias bases. Un poco lo que la LUC nos dice en el libro de Reinventando las Organizaciones, ¿no? El cómo ya las organizaciones mecánicas son top-down, de arriba abajo. Las organizaciones adaptativas son autogestionadas. En biología existe un concepto muy similar al de autogestión, que es autopoiesis, que lo generó Humberto Maturana, estudiando la biología de los seres vivos, pero para referírselo a lo mismo. Cómo un ser se autocrea a sí mismo. Miren el concepto, autopoiesis, comparte raíz con poesía, con creación, con creatividad. En la medida que se empoderen las personas en los niveles, en los distintos niveles de la organización, y son estas personas las que diseñan y determinan o definen la hoja de ruta de la búsqueda de una solución a partir de un patrón determinado, eso es crítico, es potentísimo porque se genera engagement, compromiso y en segundo lugar apropiación. Cuando tenemos liderazgos, que ya lo veremos enseguida, que indican a la gente qué hacer, eso no tiene ninguna dirección en las organizaciones adaptativas. Puede ser que en el ejército aún pueda servir, pero en una organización del siglo XXI no servirá. Y el último tiene que ver mucho esto con la implementación de nuevos patrones, muy relacionado con las metodologías de la innovación, que es probar, prototipar, generar storytelling, narrativas en torno a lo que estamos haciendo, que es potente para contagiar y empoderar y motivar al resto de la organización, escalar, fractalizar, lo llamamos nosotros, que es cómo generamos fractales, es decir, estructuras autosimilares y aprendizaje, obviamente. Liderazgo adaptativo. Si voy muy rápido, me lo dices, Mercedes. ¿Cuánto tiempo me queda? Y lo ideal sería 12:30 hacer un redondeo, como decimos en paraguayo, para abrir la participación. Perfecto, entonces tengo aún 9 minutos. Muy bien, pensé que tenía menos. El liderazgo adaptativo. ¿Cómo el liderazgo hoy día es crítico para los procesos de transformación? Y cuando tienes que convertir una organización en una organización adaptativa, una empresa, un servicio público, se requiere del ejercicio del liderazgo. No se requiere de líderes, se requiere del ejercicio del liderazgo. Entonces aquí, en las organizaciones normalmente hay dos estilos de liderazgo, o tres, bueno, en términos genéricos, ¿no? Podría haber muchos más. El primero de ellos es el liderazgo operacional, es decir, aquel que se encarga de la ejecución de las cosas, de que las cosas ocurran. Eso en una organización fabril, en un proceso industrial estandarizado, eso que les gusta tanto el Six Sigma, de reducir la variabilidad, cuando no se dan cuenta que al reducir la variabilidad reducen la riqueza del contexto. Bueno, en ese tipo de tareas o en esas unidades de la organización, el liderazgo instruccionador, el que da instrucciones, es un liderazgo, sí, que podría ser útil en esas actividades. Lo mismo yo digo en las administraciones públicas. El estilo burocrático hoy día no sirve para muchas cosas, pero para algunas sí. Es decir, hoy día los servicios públicos, sobre todo en el rol que tienen hoy frente a la actual crisis, es de articulador. Por tanto, el estilo burocrático en una gobernanza de redes y articuladoras no sirve de nada, pero sí nos sirve para otras cosas, ¿no? El modelo burocrático. Ese sastre, que fue Max Weber, hizo un buen traje, pero un traje que nos sirve para la época que estamos viviendo. El segundo estilo de liderazgo es el habilitador, que tiene que ver, miren la diferencia, la bicicleta estática y esta bicicleta que es una mountain bike, llevada por una mujer y va por un terreno totalmente incierto. Bueno, es el liderazgo que crea espacios para la búsqueda de soluciones. Porque el liderazgo aborda problemas cuya solución no conocemos. Entonces, el liderazgo adaptativo lo que hace es conjugar estos dos estilos de liderazgo, el operacional y el habilitador. El operacional
sirve para algunas cosas dentro de una organización y el habilitador sirve para otras. Ahora bien, desde mi punto de vista, el liderazgo donde más creación de valor hay hoy es, sin duda, el habilitador. El liderazgo adaptativo trabaja fundamentalmente a partir de grandes desafíos. Esos grandes desafíos son perturbaciones que se reciben desde el entorno, a modalidad de nuevas regulaciones, nuevo conocimiento, nuevos actores, nuevos mercados, nuevas tecnologías, etc., ¿no? Y ponen a las organizaciones, empresas, servicios públicos ante una disyuntiva para la cual no tienen una solución. Incluso la comprensión cabal, exhaustiva de ese desafío es incompleta. En consecuencia, la única forma de abordar esto es a través de un liderazgo adaptativo que lo que hace es generar el espacio para que interaccionen distintos actores de la empresa o de la organización y a partir de esa interacción comprender la problemática que están enfrentando o el desafío que están enfrentando y abordar, diseñar, definir la solución. No da soluciones quien ejerce el liderazgo adaptativo. No es la autoridad a la cual todos miran cuando hay un problema y buscan una solución. No, es quien conduce, creo que incluso el verbo conducir no es el más adoptado, sino que el enable, ¿no? El habilitador de ese espacio que permite generar aprendizaje y creatividad, fundamentalmente. Esto lo grafico aquí, ¿no? Lo grafico en esta infografía, ¿no? Quien hace o genera el liderazgo adaptativo actúa aquí. Todo esto es obviamente una ficción. Estos niveles están puestos totalmente al azar. Probablemente para una empresa esto es mucho más amplio y para otra empresa es mucho más pequeño. Y quien ejerce el liderazgo adaptativo lo que busca es generar tensión, generar motivación en las personas, sobre todo tensionarlas, de manera tal que aborden el trabajo adaptativo que tiene que ver con asumir la creatividad y la búsqueda de una solución. Aquí ven cómo la antifragilidad nos puede ser útil para hacer este trabajo creativo, este trabajo adaptativo. Si tenemos un problema que es como este computador se estropeó, yo sé dónde llevarlo, por tanto estamos frente a un problema técnico, no ante un desafío adaptativo. Cuando conocemos lo que nos está pasando y sabemos cómo podemos solucionarlo, estamos frente a una problemática que no requiere de liderazgo. Es esta franja la que requiere de un liderazgo dentro de la organización. Y cuando estamos en un proceso de transformación, obviamente que la organización está aquí, en esa franja. Por último, para ir cerrando, ¿qué debe hacer quien ejerce el liderazgo? Aquí me falta una letra, adaptativo, a modo de síntesis. En primer lugar, pensar en redes y la colaboración. Hoy día el liderazgo no es épico, no es un Marcelo Lasaña sobre un caballo blanco blandiendo una espada dorada. No, no es historia de llanero solitario ni de llanera solitaria. Es una historia de colaboración y de pensar en interacciones, más que nada. En segundo lugar, trabajar en todos los niveles y escalas de una organización. No, muchas veces nos ha tocado trabajar con empresas que dicen, el problema es de los middle managers, o sea, los gerentes intermedios. Bueno, pero ¿por qué existe esta desconexión entre los gerentes? No es por el capricho, ¿no? ¿Qué? Hay que buscar qué patrones están detrás de que los middle managers, los gerentes intermedios, se desconecten de la organización. Entonces, el liderazgo adaptativo se ha de ejercer autogestionadamente en diferentes grupos, pero en todos los niveles y en todas las escalas. Gestionar relaciones, fundamentalmente, los vínculos entre las personas. Es más importante el patrón de relación que el patrón de la estructura en una organización.
catalizar la autoorganización, facilitarla, gatillarla, de que los grupos dentro de la organización asuman la tarea creativa, la tarea de buscar soluciones que sean aceptar ser desafiados y buscar a partir de allí soluciones, aprovechar la disrupción, no huir de la disrupción, no huir del caos, de lo que no comprendemos. Hoy habría que desconfiar más en lo que sabemos que en lo que no sabemos. Es decir, hoy día las soluciones son mucho más potentes en aquel campo que ignoramos que lo que realmente sabemos, porque ya lo que sabemos nos va a generar miradas sobre las cosas muy similares a lo que ya hemos venido haciendo. Facilitar, empoderar, no dirigir a las personas, detectar la sorpresa, la serendipia. Allí es muchas veces más que ser un turista, ser un paseante. El turista pasa y no se da cuenta ni de los colores, ni de los olores, ni del tacto, la rugosidad de las cosas. El peregrino, el paseante, sí, en consecuencia está abierto a la sorpresa, absolutamente abierto a la sorpresa. Muchas de las innovaciones que se hacen, generadoras de valor, y que la innovación así comprendida no es otra cosa que la adaptación de una organización, su capacidad adaptativa, se encuentran en los rincones más insospechados de la misma organización, de cosas que sabemos, pero que no sabemos que sabemos. Practicar el ambidiestrismo, zurdo y derecho. Yo soy zurdo, por ejemplo. Bueno, ¿cómo yo activo mi parte derecha, mi parte más racional, por decirlo así? Con esto acabo, con esto explotar por un lado y explorar por otro lado. Explotar el negocio, la rutina, el día a día de la organización y por otro lado explorar lo que viene, entender el entorno, entender las tendencias de lo que está viniendo. Bien, pues, muchas gracias y espero vuestras preguntas. Ok, gracias Marcelo. Carlos Ramírez primero planteó que alrededor de toda tu exposición hay muchas R's: resistir, rebelarse, reinventarse, revalorar, reaprender, revolucionar. Y que en todo esto también es muy importante la gestión de la diversidad. Entiendo desde la apertura que planteas. Y pregunta, ¿cómo se puede avanzar hacia la transformación cultural de una organización? ¿Puede uno hacer eso sin contar con el compromiso del número 1? La siguiente pregunta, te leo todas las preguntas y comentarios, sí. ¿Te parece? Y así vos vas organizando las respuestas. Fátima Vega pregunta, ¿cómo volvemos adaptativas a las organizaciones públicas? Y te respondo que Laura, a ver, ¿quién fue? Débora Silva fue la que identificó al tardígrado, así es que ella es la merecedora del premio. Sí. Bueno, me tendrá que dar su email okay. Le mandaré un libro. Está bien. Miriam Ginzo valoró mucho la imagen de roble por dentro y junco por fuera, y Laura Rocío Melgarejo el concepto de la antifragilidad. Así es que bueno, todos estos comentarios se fueron generando en paralelo a tu exposición y muchos otros más. Pero las preguntas concretas son, ¿se puede avanzar a un cambio cultural importante sin contar con el compromiso del número 1? ¿Y cómo volvemos adaptativas a las organizaciones públicas? Sí, bueno, la R es un guiño a Paraguay, porque arrastráis la R. Bueno, no, esto me lo acabo de inventar. Sí. No, mira, pero no había deparado. Esto es un ejemplo de lo que les decía, que muchas veces no vemos cosas que ya están. Por ejemplo, yo no había visto esto, lo tenía demasiado visto y por tanto yo era ciego ante esta realidad. Así que le agradezco a quien formuló la pregunta que me lo haya señalado. Habría que buscar qué lugar tiene la R
en el alfabeto, ver el número y ver simbólicamente qué número, qué significa ese número. ¿Cómo? No. Muchas veces en las organizaciones es difícil hacer la transformación, y más en las organizaciones públicas, sin contar con el director general o la directora general, sin el dueño o la dueña, etcétera, etcétera, ¿no? Sin el top management de la organización. Son ellos los primeros que deben darse cuenta, pero yo he conocido situaciones en que liderazgos intermedios han presionado a el vértice directivo de la organización para generar transformaciones. En algunos casos han sido exitosos y en otros no. Hace años atrás nosotros escribimos un libro sobre innovación pública y en ese estudio levantamos como uno de los requisitos para poder hacer innovación en el sector público era contar con el consentimiento de la autoridad. Es decir, una de las condiciones para que se gatillara la innovación en el sector público era contar con ese consentimiento. En el mundo de la empresa lo he visto menos, pero también, obviamente, o sea, es decir, yo trabajo con muchas empresas que al final la última palabra la tiene el inversor. En consecuencia, cuando tenemos una innovación, lo primero que te preguntan es ¿cuál es el ROI de esta innovación? ¿Qué genera? ¿No? En consecuencia, ¿y qué riesgo tengo de invertir en esto? Pero la transformación se puede hacer lo mejor. La recomendación que yo hago, y sea esto sector público o privado, es ocuparte de tu metro cuadrado. En la medida que tú te ocupes de transformar tu metro cuadrado y ese metro cuadrado es exitoso y viralizas lo que se hace en ese metro cuadrado, inmediatamente fractalizas. En consecuencia, inmediatamente otros se contagian. Eso no es evolución biológica, se llama evolución memética. Los memes de información, de unidades de información que genera lo que tú haces, contagian a otros en la medida que eres exitoso. Por tanto, yo no esperaría recibir el consentimiento de la autoridad, sino que esperaría generar resultados potentes, quick wins, memorables, que seduzcan a la autoridad. Y la otra pregunta es cómo movemos adaptativas el sector público. Mira, donde más experiencia tengo que ha formado esa pregunta es en el sector público. Yo preferentemente trabajo con el sector público. La crisis ha puesto en evidencia que el espacio público hoy día es clave en el futuro, porque la pandemia sanitaria es un entrenamiento y una pequeñita cosa al lado de otro fenómeno que es mucho más grave, que es el cambio climático. O sea, muchos de los grandes desafíos que se van a resolver en el futuro estarán en el espacio público. Y ese no es el sector público. El espacio público es la convergencia de lo público, lo social y lo privado. Lo que, mira, a comienzos de años, en el Foro Económico Mundial, ya están hablando del capitalismo de stakeholders, que viene a ser un poco esto, dicho de otra manera y con otro énfasis, pero es cómo el capital, la empresa privada, converge a buscar soluciones de tipo público. ¿Cómo hacerlo en el sector público? Lo hemos hecho. No es difícil, tampoco es fácil. En la medida que lo que pasa es que me he pasado muy rápidamente por la ruta Protea, por el cómo convertir una organización en una organización adaptativa, en la medida que identificas patrones, los patrones tradicionales o anclas, que son lo que te mantienen allí, lo que eres, lo que estás haciendo más bien, y identificas patrones emergentes, que son estas pautas, estos modelos que condicionan la cultura, el ethos cultural de la organización. Estos patrones emergentes, he visto cómo organizaciones de tener un patrón de liderazgo vertical y tradicional han pasado a transformarse en la medida que identificaron un patrón relacional de liderazgo y se engancharon allí y lo fueron desarrollando. Y ese desarrollo, ese caminar hacia allí,
han de hacerlo las personas, no solamente quienes están en una situación de autoridad, sino que las propias personas hacerse cargo de esto, porque si no, es imposible. En la medida que tú vas instalando proyectos que surgen desde la base, vas generando las condiciones de transformación hacia arriba. Me parece que esas eran las dos preguntas. Así es, qué interesante, Marcelo. Después te vamos a compartir justamente un escrito de Carlos Ramírez sobre las R's para seguir leyendo sobre eso, y el mail de Débora Silva que respondió la consulta sobre el tardígrado. Bueno, y nosotros como APAR estamos aquí, de hecho, intentando innovar, mejorar y adaptarnos en nuestro metro cuadrado, digamos, en nuestro ámbito de actuación, que es la gestión de personas, que entendemos es un ámbito privilegiado para esta transformación cultural que planteas. Es decir, creemos firmemente en el poder transformador de las personas, y que para que eso se active y se potencie necesitamos estas nuevas visiones. Así es que ha sido muy inspirador tu presentación, muy inspiradora tu presentación. Te agradecemos muchísimo, Marcelo, por el tiempo que pudiste dedicarnos. Y bueno, de corazón un abrazo grande. Sabemos que estás muy ocupado, así es que apreciamos muchísimo tu donación. Muy bien. Envíame el mail de la persona del tardígrado. Te envío el mail de Débora y el artículo de Carlos. Un Perfecto. abrazo grande. Otro para todos ustedes. Adiós. Hasta pronto. Gracias, gracias.